Súper, estamos live. Pues bienvenidos a 30 Minutes to Win Latam, el podcast de Equipo SaaS. Para los que no nos conozcan aún, Equipo SaaS es una comunidad de profesionales de go-to-market en la industria de software as a service. Y nuestra misión creando esta comunidad fue pues, compartir aprendizajes, potenciar networking y ayudarnos un poquito entre todos a elevar nuestro potencial profesional. Hoy tenemos un invitado especial, Pablo Estevez, cofundador y CEO de GushChat y recientemente también partner de EY. Bienvenido, Pablo, y bueno, pues gracias por regalarnos este espacio hoy. Nada, Mateo, a ti muchísimas gracias por invitarme. Emocionado creo que de este podcast. Y pues nada, démosle, que seguramente hacer buenas preguntas. Bueno, Pablo, pues tu trayectoria como emprendedor creo que es envidiable. A tus 29 años de edad puedes decir que has fundado, escalado una startup e incluso hecho un exit. Pero bueno, antes de entrar a eso, cuéntanos, Pablo, qué es GushChat y cómo nace la iniciativa. Sí, Goose Chat, lo que era, porque en realidad hoy en día se llama Blip, pero lo que era Ujú, Goose Chat es, nosotros lo que nos damos cuenta es que yo hablaba mucho con mis amigos por WhatsApp, pero hablar con un negocio no era ujú, posible, ¿no? Y no solamente era yo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un ejemplo que quizás te escribía y te decía, oye, Mateo, vamos al cine, y tú me decías, sí, vamos al cine, y como que mi instinto hubiera sido abrir un nuevo chat en WhatsApp, escribirle a una empresa de cines y decir, oye, queremos ir a ver tal película, pero eso no pasaba. Tenías que romper el customer journey. Decíamos, vamos al cine, me decías que sí, y decía, vale, ok, ya ujú, abría Safari o Google o lo que sea, y empezaba a buscar un boleto del cine, ¿no? Entonces, como que ujú, nacimos, Jaime, Dani y yo, como con una obsesión muy fuerte de poder hacer más cosas en messaging, y nos dimos cuenta que también no éramos los únicos. O sea, si tú ves Latinoamérica, el 84% del ujú, tiempo en una pantalla, y ya no me citen de la cifra concreta porque llevo un tiempo fuera de vender WhatsApp, pero el 84% del tiempo se pasaba en una pantalla de messaging, ¿no? Entonces ujú, empieza con esa pasión de decir, oye, ¿por qué no podemos hacer más cosas en messaging? Y lo primero que hicimos, lo primero que fundamos es una empresa que se llamaba Lagus, que luego hicimos un pivot, te ujú, cuento un poco el pivot, pero digamos ujú, ujú, que nuestra curiosidad se llevó por dos vías. Por un lado, yo crecí en Miami, me acuerdo de ir a Miami una vez y quería enviar una maleta a un sitio y alguien me dijo como, usa TaskRabbit. Y entonces, TaskRabbit, yo subía un task, como tipo un Rappi como muy inicial, yo subía un task y decía, oye, quiero que alguien vaya por una maleta y me la traiga a mi casa. Y me decían, oye, pues eso te va a cobrar, no sé, $20. Me estoy inventando estos números. ujú, Y entonces a mí lo que llama la atención es, estaba yo en Estados Unidos, en una geografía donde el salario mínimo es altísimo, y yo podía conseguir por $20 ujú, que alguien se suba a un coche por 20 minutos y me traiga una maleta de casa a alguien más. O sea, como que era gestión y yo decía, me llama la ujú, atención que eso no existe en Latinoamérica. Entonces ahí ujú, fue como el primer itch que empezamos a rascar. Y al rascarlo nos damos cuenta de una empresa que ya no existe, que se llamaba Magic, que era todo por conversational. Y ujú, entonces nos damos cuenta, ok, yo tengo como una obsesión de hacer cosas en messaging, quiero que cosas se hagan en ujú, delivery, encuentro esta referencia a esta empresa que está haciendo pedidos por medio de SMS y como que nos damos cuenta que hay un área de oportunidad en el mercado de crear algo que sea messaging first, que era lo más importante, porque no te ujú, aburro mucho, pero messaging first hace mucho sentido por muchos motivos. Y uno de los cuales ujú, es que todo el mundo ya tiene una aplicación de messaging. Todo el mundo tiene WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger. Nadie tiene tu aplicación. ¿Me explico? O la mía o la de ujú, sí, cualquier empresa exacto. grande. O sea, es mucho más complicado. Ujú, Entonces, ujú, teníamos este itch ujú, donde queríamos hacer algo messaging first. Creíamos que en Latinoamérica va a ser un hit. Queríamos hacer algo que fuera delivery. Y lo que creamos fue una empresa que se llamaba Holagus. Yo Holagus lo que era es que te podemos ujú, llevar cualquier cosa siempre que fuera legal. Te la vendíamos por medio de chat. Eh, Fue una experiencia ujú, súper, súper interesante. Eh, y finalmente hicimos un pivot. O sea, no te hablo mucho de ujú, Holagus, pero empezamos a darnos cuenta que la gente sí quería comprar cosas por WhatsApp. O sea, yo me daba cuenta que, por darte unidad, nosotros, no me cites en los números precisos, pero creo que al tercer o cuarto mes estamos vendiendo $45,000 mensuales. Eh, wow. Esto en los ojos de un niño de 20 años era como una revolución. O sea, yo decía, literalmente compré una línea de WhatsApp en el Oxxo, fui a comprar un teléfono del Oxxo, pagué $15 al mes, puse WhatsApp web en mi computadora que acaba de salir, no había ni había un WhatsApp web, y poco más y estaba vendiendo $50,000 mensuales, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezó y finalmente hicimos un pivote y nuestro foco siempre fue como crear conversaciones que lleven a revenue. Ujú, Y hicimos un pivot y lo que es GushChat es hacíamos experiencias conversacionales. Lo que es Blip hoy en día hacen experiencias conversacionales para las marcas más ujú. importantes a nivel global.
Ok, súper. Entonces, el pivot, ¿no? El famoso y temido pivot probablemente por todo emprendedor, ¿no? De decir, bueno, yo voy al mercado con esta idea, funcionará o no funcionará, y si no funciona, pues bueno, con el funding que me quede, siempre y cuando tenga, bueno, pues vía para seguir operando, pues hago un pivot y incluso levanto más capital, ¿no? ¿Cómo fue ese pivot? ¿Crees que fue una evolución natural de Hola Gus hacia GushChat y cómo se comunica un pivot, ¿no? Porque al final pues tienes unos inversores atrás, probablemente ya tienes unos clientes, tienes un equipo, ¿no? Yo siempre digo, estar en una startup ya de por sí es retador porque es un ambiente de alta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo gestionas ese pivot, Pablo? Sí, a ver, lo primero de cómo gestionas, o sea, recién tuve una plática con una emprendedora que estaba haciendo un producto y tenía como dos ideas y las dos como que tenían promesa y había sacado como dos MVPs, pero ninguno de los Ujú, MVPs se había como dedicado. Y entonces me decía, es que no sé qué hacer porque me gustó esto de este producto y este de este otro, pero este otro puede que esto no le vaya bien. Y como que estaban esas dudas ujú, y como que mi feeling era como te estás preocupando por el paso C y estás en el paso A. Eh, entonces, ¿a qué me refiero? Yo le decía, tienes que simplemente hacer y eventualmente te vas a dar cuenta de que no funciona. ya, En el caso del pivot ujú, de Gus, nosotros empezamos a vender mucho y tenemos un call center muy grande. Y ujú, empezamos a hacer muchos deliveries y nos dimos cuenta que los unit economics no daban. O sea, yo tenía una ya, aspiración de decir, oye, yo quiero en algún futuro, yo quiero vender todo por medio ujú, de WhatsApp y quiero en algún ujú, futuro crear inteligencia artificial que automatice todas estas solicitudes, pero digamos que para que esto fuera rentable, yo tenía que ujú, automatizar el 70% de las solicitudes sin necesidad de un humano y hoy en día estaba ujú, en el 0%. Entonces, como que yo me empecé a dar cuenta como, ya, ok, si empiezo a crear una tecnología y empiezo a automatizar un poco, ujú, como que me iba a tomar mucho tiempo llegar a ese momento de break-even. Y lo ya, segundo que me doy cuenta es que, ¿qué era lo que me obsesionaba a mí como founder? Yo no estaba obsesionado en ser el próximo Rappi, yo no estaba obsesionado en una ujú, cadena de suministro, en delivery y como instant delivery de supermercado y de ujú, cositas. Evidentemente es un modelo ujú, de negocio espectacular y Rappi le va muy bien, pero nosotros como founders ujú, estamos obsesionados con el messaging, estamos obsesionados con cómo ujú, podemos conectar a más, en este caso eran latinoamericanos, hoy en día son más ciudadanos globales, hablar con marcas. Y ya, entonces como que nos encontramos como el unit economic no funciona, o sea, no estamos logrando los unit economics que ujú, queremos. Eh, y ujú, lo que me obsesiona a mí es no montar el próximo Rappi, es montar una empresa de messaging, de inteligencia artificial, de chatbots. ujú, Mi equipo técnico, y Dani Centeno, nuestro co-founder y CTO, digo, ujú, venía de UC Berkeley literalmente haciendo ese tipo de cosas, o sea, como que estamos orientados a ese problema. Entonces, como que poco a poco lo que hicimos es decir, oye, vamos a dejar de vender Hola Gus, que era este como delivery a domicilio, y ujú, vamos a empezar a vender ujú, chatbots a nuestras empresas. Y lo que estuvo padre ahí, Mateo, es que, o sea, yo ya sabía muchas cosas de qué necesitaba una marca para hablar en WhatsApp. Y ujú, lo sabía porque yo tenía dos ujú, operadores. O sea, ahora sí que cuando yo me ujú, sentaba con el call center de turno, no tenía que pretender empatizar. O sea, yo sabía. Yo sabía lo complicado que es tener cuatro conversiones a la vez, los analytics que quieres que vean tus operadores. Yo sabía lo complicado que era hacer chatbots, porque en ese entonces ni existían, pero los retos que había detrás, ¿no? Entonces, creamos una herramienta para nosotros y finalmente nos damos cuenta que los unit economics no iban a dar. Y también nos dimos cuenta de una cosa, que yo ujú, me acuerdo que en ese momento vendíamos como para había una cadena de cines que le vendíamos, no me acuerdo el número, pero creo que como 20,000 pesos al mes de boletos de cine. Y yo me acuerdo que le marcamos ujú, como que conseguí una reunión con un CEO ahí, o sea, como un directivo muy senior, y le empiezo a explicar como, oye, es que yo te vendo 20,000 boletos de cine. Evidentemente éramos muy naive nosotros porque nos respondió algo ujú, como, güey, yo vendo 20,000 boletos de cine cada segundo. O sea, ya sabes, ujú, y no eran ni 20,000 ujú, boletos, eran 20,000 pesos. Y entonces como que hasta los clientes nos empezaron a decir, porque yo llegaba como buscando partnerships para Hola Gus y me decían, oye, me encanta lo que ujú, haces, pero en lugar de que tú vendas boletos de cine y te dé un revenue share, ¿por qué no me ujú, dejas vender? Créame esta tecnología a mí, o sea, yo voy a poder vender mucho más, tengo más escala. Entonces, ujú. los unit Ah, economics no fue el daban, aha moment. los clientes lo pedían y el discurso de ventas lo sabíamos porque había creado el producto para mí. Entonces, Ujú, digo, no quiero entrar en mucho detalle porque vamos a extendernos muchísimo, pero
Finalmente lo que hicimos, creamos un pitch deck, fuimos a pitchar a una cadena muy grande de retail. Y el pitch era genial porque yo sabía, o sea, como que yo no estaba aquí asumiendo que necesitaba el cliente, yo sabía exactamente porque llevaba yo siendo el director del call center durante 10 meses. Y dimos un pitch, me acuerdo que cerramos un contrato de $30,000, Wow. que era una cantidad de dinero, yo nunca había vendido software en mi vida y $30,000 me parecía como muchísimo dinero en ese entonces. Y me acuerdo que la celebración de la venta duró como quizás menos de 5 minutos, porque al minuto 5 dijimos, ok, ahora, ¿cómo creamos esta A tecnología que implementar. prometimos que íbamos a crear? Eh, pero sí, eso fue a grandes rasgos. Súper. Hablemos un poquito, ahorita que mencionas esta primera venta prácticamente ¿no? con un PowerPoint, porque yo siempre Mateo, digo perdona que te vender interrumpa. 100. Hay un detalle más que diría que es, o sea, creo que lo complejo de este pivot es que los Ujú. mecanismos de la empresa cambian. Nosotros éramos un B2B, Ya, B2C y queremos cambiar a un exacto. B2B, y Ujú, luego el ujú, producto no del todo existe, tenía un producto que era para mí, pero no era multitenant, o sea, había como muchas cosas que tenemos que cambiar. Eh, y lo que ujú, nos hace eso fácil es que cuando tú consigues una venta, como que todo cambia, porque ya dices como, oye, yo ya vendí esto, entonces ya sabemos que hay apetito, lo podemos salir a vender. Y la forma que conseguimos esa venta, te mencionaba este retailer, pero como que conseguimos un champion muy real. O sea, nosotros vendíamos ujú, en ese ujú, momento una visión que si tú lo pondrías en un pitch deck de una empresa madura, como puede ser WooChat o ujú, Blip hoy en día, sonaría muy bizarro, ujú, porque yo decía, el futuro de las empresas va a ser conversacional, y ujú. todo va a ser conversational, y hablaba mucho de esta visión de conversational, pero había muy poco en ese deck que explicaba cómo lo íbamos a hacer. Hablábamos de chatbots, hablábamos de automatización, pero si hoy en día tú verías una presentación de Blip o de Wooz, bueno, Blip, vamos a llamarle, o sea, hay mucha explicación de cómo lo hacemos, y aquí te va el software, y aquí son los pantallazos, y estos son los retos. Ujú, Ahí hablamos más de ujú. visión, y creo que mucho de eso fue encontrarnos un champion que en Que la nuestra primera compre, venta sí. era alguien que estaba convencido que esto era posible. Ujú, Él sabía claro. que no teníamos una forma de hacerlo hoy, pero para este retailer $30,000 seguramente era una apuesta pequeña y decían, yo pagaría $30,000 por ver si logran conseguirlo, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo crucial. Y creo que luego podemos hablar mucho de esto, pero creo que mientras la empresa madura, Ujú, y dependiendo qué interlocutor tiene, si es un CXO, ujú, si es ujú, ujú, ujú. un manager, si es un operador de la tecnología, va a cambiar tu deck. Y yo que ese primer deck era como un deck solamente para Chief Executives. Y era como pura Mm. visión, y había muy poco ejecución en ese deck, ¿sí me explico? Ok, entonces encontraste un early adopter, encontraste una persona que compartía la visión de pues, llevar a cabo estrategias conversacionales, vaya, vender básicamente por mensajería. Y a partir de aquí, ¿esto fue suficiente en tu mente para decir, ok, ya hemos encontrado product market fit? O quizás serías de la opinión, lo leí en un foro de SaaStr, de hecho, hay founders que dicen, no, no, yo realmente cuando me di cuenta de que tengo product market fit es cuando tengo una base ya de clientes con N cantidad de ARR, pero se me cae el producto, ¿no? Se me cae un servidor, me entra un bug en el producto y tengo a 25 clientes llamándome furiosos, oye, ¿qué pasa con esto? Solucionamelo ya, Pablo. ¿Hay algo así realmente para, vaya, en un momento en el que dices, oye, me quedo tranquilo, ya tengo product market fit, ahora sí le meto toda la carne en el asador, empiezo a contratar un equipo comercial, invierto en marketing, crezco el equipo, incluso levanto más capital o... Es una muy buena pregunta porque señalas un error que yo hice en ese entonces, ¿no? Eh, yo en ese entonces, como que la forma que lo pensaba es, conseguimos este primer cliente, logramos una implementación exitosa, Mm, tampoco era gran cosa, pero logramos algo que para criterios de cualquier persona funcionaba. Una cosa es que algo mm, funcione y otra cosa es que crea buenos resultados. Esto funcionaba. exacto. Y ahí, Mm, inmediatamente, yo como con mucho de este chip de grow, 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 empecé a buscar leads para ujú, nuevos negocios. Y creo que eso fue un error porque mm, como que yo cuando escuchaba gente hablar de product market fit, entendía que era algo mm. que quería, pero era como teenage sex cuando eres chiquito. ¿Sabes? Como, sabes que es algo que quieres, pero you're not sure how it works. Y para mí era como muy similar esto, como
como que yo sabía Sí. que Product Market Fit era algo a lo que inspiraba, pero no sabía cómo funcionaba. Y entonces yo lo que decía es como, pues Product Market Fit significa que te están buscando a ti, los clientes, y entonces como que voy a empezar a generar Product Market Fit yendo a vender, ¿no? Como que evidentemente en hindsight no era muy buena la lógica. Y el error que cometí es Ok. que yo empecé a buscar proactivamente a los clientes y, Mm. y comercialmente éramos exitosos. O sea, teníamos un discurso de Pero al ventas principio bueno. era, claro, bueno, en ese entonces ya tenías pues por lo menos un caso de éxito, tenías un producto, ¿no? No ibas únicamente a vender pues un pitch, una visión, un PowerPoint. Digo, Pues tenía ya un tenías caso de por lo menos un éxito. cliente, una referencia. Yo creo que lo correcto es decir, tenía una demo y un cliente en Mm. productivo. Pero si te fijas, hay una Ok. distinción. Un caso de éxito para mí es una Sí, cosa, sí, es, sí. oye, Mateo, aquí te van los Sí. resultados. Yo tenía una demo, muy Aún buena no. demo, Ok. pero todavía no Mm. tenía el caso de éxito. Y creo que ahí recae un poco a lo que me refería yo con Product Market Fit. Teníamos un Mm. CXO deck que cualquier Chief Executive lo veía y decía, mira, aquí puede caer algo, o sea, ojalá lo pueda rescatar, si lo encuentro te lo mando. Mm. Eh, pero yo empecé a ir a demanda y nunca me preocupé en decir, oye, tengo un cliente como que realmente que necesita. Entonces, yo acabé como con 7 logos de empresas muy buenas, o sea, empresas top. Acabé con 7 logos, 7 use cases implementados, pero no Todo necesariamente empresas Enterprise, muchísimo ¿verdad? valor. Perdón que interrumpa. Todo empresa, o sea, tú vendías puramente a Enterprise, ¿no? Clientes como Correcto, Cinépolis, mencionaste Bimbo, grandes corpos, ¿ok? exactamente. Y desde el inicio tuviste clientes que pagan, porque hay startups, ¿no? Sobre todo los que venden a Enterprise, que es una venta extremadamente compleja. Cada cliente tiene, bueno, requisitos funcionales, diferentes sistemas con los que integrarse. Hay diferentes stakeholders, ¿no? Que tienen que tomar una decisión. Es un proceso de ventas largo y complejo, ¿no? Y típicamente ven a las startups como sinónimo de riesgo, ¿no? Y a los corpos odian el riesgo. Si algo que no les gusta es el riesgo, ¿no? Entonces yo lo que he visto es algunas startups entran, ¿no? Sus primeros pasos en términos de go-to-market es entrar por el departamento de innovación, donde te compran un pilotito, si tienes suerte te lo pagan, ¿no? Pero tú fuiste directamente, vaya, a vender. Es curioso, A ¿no? Y vender. creo que es un... Sí, sí, adelante, adelante. No, o sea, digo, el camino que fuimos fue a vender sí fuimos mucho a vender al departamento de innovación. Eh, Mm. es verdad que es curioso. Creo que estamos en un momento donde esto estaba en boga. WhatsApp Mm. anunció que en un Ya. año sacaba una API. Facebook acaba de crear algo que se llamaba, se me olvida el nombre, pero se llamaba como M, que era como una especie, era como el OpenAI hace 10 años que evidentemente no tuvo el Mm. mismo nivel Mm. de OpenAI, pero como que todo el mundo sabía Mm. que esto iba a ser importante y es como si ahorita con todo el hype que hay de AI, llego con un corporate, con un director de innovación y digo como, oye, yo tengo este producto que creo que está orientado mucho para ti, para estos pains, necesitamos que le inviertas $20,000 o $30,000. Eso fue un poco el approach. Creo que por ahí fue la atracción. Teníamos un tailwind muy fuerte de esto era importante y, y, y estamos vendiendo pilotos, porque era realmente lo que vendíamos, por menos de treinta Mm. mil dólares a corporativos que quizás $30,000 eran presupuestos muy pequeños. Ok. Entonces, en los inicios, al final, como acabas de mencionar, ¿no? Mucho picar puerta, un equipo prácticamente comercial en el que, pues, bueno, eran los founders los que iban a vender en un esquema founder-led sales tradicional. Imagino paulatinamente, ¿no? Al validar el product market fit y ahora sí a tener casos de éxito, porque yo siempre digo, un piloto con innovation puede ser un kiss of death, ¿no? Porque luego es difícil escalarlo. Creo que en tu caso, por lo que mencionas, vaya, la atracción se dio y poquito a poco, imagino, corrígeme si me equivoco, pues ya fueron estableciendo las bases o los pilares para montar un equipo comercial y tener pues vaya, una máquina de ventas escalable, ¿no? Cómo fue esa transición que tanto asusta a muchos founders, ¿no? De decir, ok, bueno, ahorita yo, founder, ya no me encargo tanto de vender, aunque el founder siempre tiene que estar involucrado, ¿no? Sobre todo en el cierre, vaya. Pues bueno, eso opino yo. Pero cómo fue esa transición en términos de go-to-market y qué aprendiste sobre armar un equipo comercial? Te voy a contar primero un error que cometimos y luego cómo finalmente lo hicimos. Mi primer intento Mm. fue dejar de ser founder-led sales muy rápido. Como que yo dije, ok, Mm.
ya tenemos 6 casos de éxito, casos de éxito pequeños. O sea, definitivamente buenos resultados, pero poco volumen de conversaciones. Entonces yo decía, oye, te automaticé el 30% de la operación. Sí, pero tenías 10,000 conversaciones y mi call center recibe 1,000,000 al mes. Entonces, esa es un poco la situación. Y yo dije, ya tenemos collateral de ventas de alguna forma, deberíamos de salir a vender con otra gente. Y lo que yo no tomé en cuenta es que mi proceso de ventas, al ser el founder, era ultra complejo. Yo tenía preguntas, me investigaba toda la empresa, les hacía 40,000 preguntas, entendía sus operaciones. Yo, naturalmente, entendía el producto porque lo llevaba creando durante 3 años. Entonces, yo ya sabía que del producto podíamos ser que no. A medio pitch de ventas, daba concesiones sobre cómo iba a ser la integración con API que no documentaba. Entonces, yo lo traté de hacer muy rápido. ¿Y qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta de 2 cosas. Una, cuando tú estás en esa etapa de Early Founder-Led Sales, tienes que ser muy meticuloso documentando tu proceso de ventas. Yo creí que mi proceso de ventas era indocumentable y si grabas las sesiones y usas algo como Mojo o lo que sea, una, te das cuenta que mínimo ya las grabaste y la gente puede escuchar las grabaciones y ahí ya vas de gane. Pero la otra es que te vas a dar cuenta que todos los pitches tienen una especie de estructura. Hay 3 o 4 cosas que quieres descubrir y quizás no hay 3 o 4 preguntas que haces, pero hay 3 o 4 cosas que quieres descubrir y para eso usas 12 preguntas distintas. Entonces, creo que no documentamos muy bien. Y lo otro es que en ese momento estamos vendiendo, nuestro producto hoy en día es drag and drop y empiezas o sea, es más como product-led growth que lo que era antes. En ese momento eran setups de 4 o 5 dígitos, o sea, era mucho más caro, ¿me explico? Y entonces la complejidad debe entrar mayor. Creo que nos aceleramos un poco, que dijimos, ok, ya vendimos un par de deals, tenemos 6 collateral, no sé de qué calidad, pero tenemos 6 collateral, traigan 2, 3 vendedores. Los 2, 3 vendedores estaban perdidísimos. Y entonces tuvimos que start from scratch. Grabar todas las conversaciones, esto antes de Mojo o cosas así, yo grababa todas las conversaciones, las ponía en un archivo en Drive. De ahí es como más se aprende, la venta se aprende por osmosis. Sí, estoy de acuerdo. Total. Y grabábamos, luego creamos como estructuras de venta que son como cómo se ve la intro, cómo se ve las preguntas que quieres hacer, qué información quieres sacar del cliente y cómo se ve el pitch final. Yo puedo hablar mucho de eso porque era muy friki sobre ese tema. O sea, yo lo que decía es como, mi estructura es, haces una intro corta, haces el levantamiento, que debe ser el 60% de la llamada, el cliente debe hablar la mayoría del tiempo, y en base a lo que tú me contaste, si Mateo me dijo que tiene problema A, B y C, le debería hablar yo del caso de éxito que tenemos con el cliente que tiene ese problema. De nada te sirve que te hable de el banco más grande del mundo que tiene otro problema. Entonces, ya en la segunda iteración documentamos, hicimos grabaciones y empezamos a trabajar mucho mejor y empezamos a vender mucho más, pero aún así, Mateo, todavía no teníamos product market fit. Cosa cual suena curioso, porque teníamos éxito comercial, teníamos un proceso de ventas que nos empezaba a volver más predecible, más escalable, y la palabra predecible y escalable en ventas es lo más sexy que existe. Pero, ¿cómo puedes tener eso y no tener product market fit? Y tenía mucho que ver con la profundidad de nuestros use cases. Ves que yo te decía, yo tenía 6 collateral, no pongo manos en el fuego hasta qué tan valioso era. Y era porque yo llegaba con una empresa y les creaba un bot que hacía A. Y esa empresa debería hacer el bot A, B, C, D, E y hasta Z. Pero yo nada más hacía A. Entonces funcionaba muy bien ese proceso de negocio, pero de ahí alguien tenía que hablar con el departamento de marketing para que hagan outbound campaigns y empiezan a generar leads. Y alguien tenía que hablar con el departamento de call center para integrar. Exactamente. Y entonces lo que nos pasa ahí es que empezamos a vender, otra vez, vender, pero nuestro net revenue retention rate no era muy bueno y ahorita asumo que vamos a hablar un poco de net revenue retention rate. Pero lo otro es que nuestra retención era bajísima. O sea, déjate net revenue retention rate. Nuestro logo churn era alto. O sea, muchos clientes iban. Y entonces ahí tuvimos que volver al drawing board. O sea, como que a mí me gusta creer que hoy en día sé más o menos lo que estoy haciendo en términos de departamentos de venta, porque creo que cometí todos los errores. Justo tocas un punto súper relevante y más en este último año que hemos vivido la migración de pues el playbook de Predictable Revenue, ¿no? Que es un playbook headcount driven, donde el CAC, pues bueno, pues no se mira con lupa, sino, oye, crece, adquiere. El NRR
pues bueno, mientras estés por encima del 100%, ya iremos tirando, pero ahora, y justo voy a tener en el podcast en las próximas semanas al CEO y cofundador de Bonder, que es una empresa que automatiza y operacionaliza toda la parte de Customer Success en empresas de modelos recurrentes, pero antes no se hablaba tanto de adopción, ¿no? No se hablaba tanto de Customer Success, no se hablaba tanto del esquema Bowtie, ¿no? En SaaS. Entonces, ¿cómo solucionaste el tema de, oye, ok, pues bueno, puedo adquirir clientes, puedo conseguir una adopción, aceptable de la plataforma, pero a partir de ahí, ¿cómo hago para que el cliente adopte, ¿no? Y a partir de ahí, pues pueda tener una estrategia de customer-led growth, ¿no? Que es lo más rentable para un modelo Total. de SaaS. Hiciste un equipo de Customer Success, cambiaste tu pitch comercial, te fuiste a Claro. buscar un ICP distinto, ¿cómo fue? Pues lo primero es que, volviendo hacia el early, como groundwork, ya después de contratar vendedores, de empezar a vender bien, ellos vendían solamente lo que sabían que la solución hacía. Entonces, en el ejemplo que te decía que debíamos hacer de A a Z, pero mis implementaciones solamente hacían A, mis vendedores vendían A. Mm, Y eran muy exitosos vendiendo A. mm, Tenían contratos ya. bajos, el adoption era bajo. Entonces, lo que tuvimos que hacer Mm, es muy complicado explicarle a vendedores mm, qué puede hacer un producto, porque los buenos vendedores no necesariamente son hipertécnicos. En realidad, mm, no hay esa correlación. Entonces, como que yo sabía que el producto, porque llevaba 2 años, en este caso 3, creándolo, podía ser de la A a Z. Pero un vendedor te dice, bro, yo vi lo que hace y es A. mm. Yo puedo dar demos de Sí, A. claro. Quizás pueda ser Z, pero a mí me estás mostrando A. Entonces, lo que tuvimos que hacer es revertir, tuve que yo meter a Customer Success, primero que nada. Mm, Porque yo me di cuenta que era muy difícil explicarte cómo era el deber ser de una venta y de un producto, sobre todo a nuestro equipo de delivery, si no les mm, podía mostrar y decir, oye, aquí les va, así es como se ve un iPhone. Esto es como se ve un iPhone, como que echen un ojo, así se tiene que ver. Entonces, primero que nada, volvió otra vez al drawing board por tercera ocasión, creamos productos mucho más adoptivos, y ya que teníamos y decíamos, este es el deber ser, es donde, y esto creo que se junta mucho con hiring, yo ya, mm, a ver, habíamos dado mucho como founder, o sea, yo la verdad, o sea, GhostChat fue mi primer trabajo, o sea, yo cometí todos los errores que puedes cometer en el trabajo porque mm, nunca lo había hecho. Y ahí es donde ya me di cuenta, ok, necesitamos enfocarnos en Net Revenue Retention Rate porque yo decía, sí, mm, puedo traer mm. mucho volumen, pero si tú lo ves Tienes el leaky numéricamente, bucket, claro. Mm, exacto, mm, tengo un leaky bucket y estoy tirando mucho en la basura, etcétera. Y entonces ahí el gran cambio, nosotros para darte una idea, pasamos un año de tener, digo, no me cites en los números precisos, ¿no? Pero creo que teníamos como 30 clientes, mm, o sí me acuerdo que estábamos más allá de $1 millón de ARR y tenemos una persona de mm, Customer Success. Y la pobre persona de Customer Success mm. era bueno, pero el güey estaba hasta aquí, o sea, no podía hablar Claro, era más conmigo porque reactivo, ¿no? tenía Era 34, un rol más de total, customer support, quizás, ¿no? En vez exactamente. de Y él, potenciar cross-sell, upsell, medir NPS, medir adopción, etcétera, era, sí, y no daba él abasto. tenía las métricas, o sea, su bono era como, tráeme Net Revenue Retention Rate, tráeme, evita logo churn, pero le daba a Ya. todos los clientes de GhostChat. Entonces, estaba en reactivo, pero con las metas de proactivo. Entonces, no podía. Y lo que hicimos Mm, es que un año, de verdad, era un departamento en el que no, también tenemos budget constraints, no tenemos dinero para gastar. Y yo me di cuenta que mm, para que esto vaya adelante necesitamos traer a alguien que realmente sea bueno en Customer Success. Entonces, creamos un proceso de selección como muy robusto. Me leí los 4 Biblias de Customer Success que existen. Creé un buen proceso de Customer Success y busqué gente que tenga expertise. Me metí a ver, dije, yo quiero un Customer Success que venga de SMS. Porque SMS es lo que estoy disrumpiendo, pero es gente que ya sabe cuáles son los budgets de marketing, ya sabe cómo funcionan los workflows, ya sabe con quién tienen que hablar en las organizaciones. Y pasamos ese año de mm, un Customer Success rebasado a un equipo de 6 o 7 Customer Success. O sea, 7 veces más gasto y mucho más porque trajimos gente super senior, etcétera. Y en ese momento es cuando ya teníamos product marketing. Porque de repente ya teníamos las ventas que llegaban, pero cerramos clientes que entraban pagando $500 al mes y al mes 4 están pagando $15,000 mensuales. Y ahí es mm, cuando empezamos y entonces a tu pregunta de cómo pensaba yo en el Net Revenue Retention Rate, yo no mm, sé si nosotros en Gus nunca levantamos tanto dinero, ¿no? Entonces yo no sé si yo no tenía mm, suficiente dinero como para preocuparme del predictable revenue a full. Eh, Evidentemente me había leído predictable revenue, me sabía el libro de memoria,
y usaba todas las metodologías, pero nunca me pude dar el lujo de no preocuparme del Net Revenue Retention Rate, porque, No, claro. porque tenía que aprovechar mi budget. Entonces, Ujú, ujú, ujú. nosotros siempre lo pensamos como vamos a traer soluciones, o sea, siempre a partir del año 2 o 3, que es cuando empezamos a acelerar rápidamente. De hecho, hasta cambiamos la estrategia comercial y ahorita te puedo contar un poco de cómo lo hicimos, pero siempre nos preocupamos a cuántos leads traemos, súper, hacer Ujú. handoff a Customer Success y cuál es el Net Revenue Retention Rate. Y teníamos ahí muchas formas de medirlo. Net Revenue Retention Rate, primer quarter, primer mes. Hacemos otra cosa que es como un relationship map para saber, llevas un quarter con el lead. Cuéntame el relationship map que has quedado. Si en un quarter no conoces al de marketing y esperas enviar WhatsApp promocionales, como que no pinta bien la situación. No sé si me expliqué. Sí, 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 sí. No, y aparte, mira, hay un componente que creo que en México es fundamental en toda Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con relaciones comerciales, que es ir a ver al cliente en persona, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica las relaciones personales son fundamentales y todo lo que tenga que ver con venta, retención de clientes, tienes que ir a verlos, ¿no? Una relación mueve montañas. Quizás en Europa o en Estados Unidos tú puedes ser un profesional brillante, hacer presentaciones en Google Meet con PowerPoints, vaya, al súper detalle, establecerle un plan al cliente sin conocerlo, ¿no? O quizás no tener esta relación tan de confianza. Ustedes que han, vaya, seguro entiendo, ¿no? Vendieron en varios países, incluyendo Latinoamérica, pero también en Europa. ¿Crees que un buen Customer Success Manager, un buen Enterprise Seller, todo lo que tenga que ver con revenue, tiene que ser una persona que se sepa relacionar bien? ¿O hasta qué punto estas relaciones personales crees que impactaron el NRR? Eh, yo lo más importante creo es, o sea, algo que yo hablaba mucho con los Customer Success es como qué tanto conoces la agenda y las necesidades de tu cliente. Entonces, o sea, cien por Mm, ciento tienes que relacionarte bien, pero para mí es, o sea, total, si no tienes una relación, no hay una venta. O sea, como que hoy en día realmente, mm, me atrevo a decir que eso es verdad. No relationship, no deal. Pero, mm. pero crear un relationship de cualquier tipo es relativamente sencillo. Eh, yo creo que yo lo pensaría así. La profundidad de tu relationship directly proportional por cuánto vas a facturar. Realmente una No, eso es. buena relación en un enterprise client, en el C-suite, te vale $1,000,000. It's that simple, ¿no? Mm, Y entonces, tal como cual. para mí es, ¿qué es una buena relación y cómo llegamos a tener una, ¿no? Entonces, para mí una buena relación comienza con algo básico, que es conocer la agenda del usuario, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Entonces, Mm, eso se ve algo como así. ¿Qué onda, Mateo? Te escribe Pablo, mm, soy el CEO de GushChat. Veo que llevamos trabajando juntos un año y nunca te he conocido. ¿Qué opinas? Me encantaría mm. robarte 30 minutos para ver cuáles son tus prioridades para que pueda priorizar mi budget, porque yo voy a invertir en ti como cliente de acuerdo a tus necesidades. Y así es como empieza una relación. Mm. De aquí te mandé ese mail y voy en punto cero. El handover entre ventas y Customer Success creo que es fundamental, ¿no? Justamente porque durante la venta haces todo ese levantamiento, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Por qué lo hay? ¿Cuándo lo quieres resolver? ¿Cómo impacta, ¿no? En la organización? ¿Cómo se correlaciona con objetivos, incluso a veces a nivel de estados financieros de la empresa, ¿no? O de los annual reports? Entonces, lo que Total. yo vi es que hacer ese handover de Customer Success y que desde un inicio estén alineados con, oye, pues no te estoy implementando un chatbot, ¿no? Estamos creciendo las ventas de la empresa un X% en un tiempo menor del que podrías hacerlo sin esta solución y eso es lo que te estoy vendiendo, ¿no? Y esa es nuestra North Star, no es el chatbot. Ya. Y yo lo que te diría, mucho que veía yo como con Customer Success Managers, la conversación se veía algo así, como, oye, Mateo, estamos hablando con el CEO, con Apple. Bueno, es un ejemplo absurdo porque Apple es enorme, pero estamos hablando con esta empresa. Y yo digo, ok, súper, una pregunta. ¿Quién es el ultimate decision maker en esto? No, pues fíjate que estamos hablando con Mm, el ultimate decision maker es el CEO y el encargado de ventas. Genial. Y cuando yo hablaba con los Customer Success, yo decía, ok, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el CEO o el encargado de ventas? No, es mm, que, a ver, es gente muy senior, es que el director de ventas, Chief Sales Officer no tiene tiempo, el CEO no tiene tiempo. Y yo el gran chip que yo le decía a la gente de Customer Success es, créeme que a ellos les interesa. Y esto es algo que les llama la atención. Sí, si mando un mail y digo,
un mail súper comercial, como, hola Mateo, habla Pablo, soy encargado de tal cuenta en Goose Chat y te quiero robar 5 minutos para contarte qué estamos haciendo con tu cuenta. Pero la respuesta es no. Yo no tengo ningún interés en que te cuentes qué estás haciendo con mi cuenta. Cuéntaselo al equipo de implementación. Sin embargo, si el mensaje es, Mm, Mateo, te habla Pablo, CEO de Goose Chat. Estoy por invertir 20 a 50 mil dólares el próximo año en que tu negocio vaya mejor y no quiero gastarme un peso sin antes hablar contigo. ¿Tienes 5 minutos? mm, Ahí, everybody's interested en participando. Ellos ya dieron el OK para el budget, ya saben que tú estás invirtiendo. Y aparte es verdad, porque como Customer Success Manager deberías de estar invirtiendo en tus clientes. O sea, porque mm, una buena inversión en tus clientes los vas a hacer crecer, ¿no? Y entonces, creo que paso uno es, tienes esa reunión para entender qué le interesa a Mateo. Y luego el segundo paso, que creo que mucha gente comete el error aquí, es que hablan con Mateo y dicen, no, pues Pablo, fíjate que mi objetivo es vender más y me encantaría. Y fíjate que aparte, mientras Mateo más se abra mejor, y fíjate, Pablo, que aparte de que mi objetivo es vender más, estoy súper estresado porque eh, el call center tiene súper alta rotación y me gusta el básquetbol. Me estoy inventando esto as we go along. mm, Y lo que mm, hacen luego mm, los Customer Success, que es el segundo error que cometen. Primer error, no piensan que el C-Suite los quiere conocer. Segundo error es que consiguen la reunión con Mateo y Mateo les cuenta sus problemas y en esa misma reunión o el día siguiente dicen, genial, pues como estás preocupado del churn, pues déjate hago una cotización para hacer tal y déjate hago tal y es más, te mm, invito a ver el básquetbol. Que es como, wow, 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 mm. wow, wow. O sea, como que nos acabamos de conocer. Como que y creo que lo que tienes que hacer es que tienes que generar confianza en esa persona. ¿Y cómo se ve la confianza? Exacto. Se, se ve como un mail donde yo te pongo, oye, Mateo, primero que nada, muchas gracias. Entiendo que tu prioridad ahorita es reducir la rotación de tu call center, que te gustaría poder vender más y que no estás pudiendo vender más porque tu conversión bajó mucho en el último quarter. Eh, Mm. y yo no mencionaría nada del básquetbol, pero bueno, quizás en algún futuro le invitas un partido de básquetbol, Not pero no yet. es el momento. Not yet. Y luego, quizás 2 semanas después, le mandas un mensaje y le dices, oye, por cierto, acabo de leer este artículo. No tiene nada que ver con Blip. Acabo de leer este artículo donde veo que esta empresa redució su churn de empleados con esto. O acabo de leer esto que creo que te puede interesar. Eh, y a través de esos actos como de generosidad, te vas a ir ganando a esa persona y luego te van a decir, oye, pues a ver, Mm, vamos a ver tal. Déjate cuento otro reto que tengo, ¿no? Y exacto. creo que tu Mm, objetivo no es vender. Mientras más te cuentan las personas de cuáles son sus es- problemas, más posicionado estás para resolverlos. Si lo resuelves, seguramente ganarás dinero, pero no ganarás mm, dinero porque te sí. confían en ti. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Pablo, hablemos por último sobre la adquisición de GushChat. En 2023, Blip, una empresa brasileña líder en comercio conversacional, adquiere el 100% del capital de tu empresa. ¿No? Entiendo, entre otros beneficios, buscaba con esta transacción expandir su presencia en Europa. Un poquito para ir terminando la plática, ¿nos podrías compartir o vaya, más bien, cuáles fueron las motivaciones tras la decisión de ser adquiridos por Blip y algunos founders que estén en la misma tesitura, si les pudieras compartir algunos consejos sobre cómo negociar un exit y vaya, pues tener una transacción exitosa para todas las partes involucradas? Claro. A ver, lo primero, ¿cuáles son las motivaciones? O sea, creo que nosotros eh, llevamos mucho tiempo en la industria. Creo que habíamos hecho un muy buen Ujú, trabajo con GushChat. Estamos muy satisfechos con dónde lo habíamos llegado. Eh, y de repente empezamos a darnos cuenta que podíamos beneficiarnos con más escala a nivel marketing, PR, multiregión. O sea, mientras la industria fue madurando, nosotros cerramos un cliente asegurador en México, pero ujú, al año éramos el proveedor de todo Latinoamérica y a los dos wow, años éramos el mismo proveedor para toda Europa, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que ujú, había unas escalas, como unas economías de escala que eran importantes, no eran triviales porque cuando tú vendes mucho enterprise, mucho de nuestro negocio se movía, la aguja se movía mucho por esos negocios. O sea, yo entraba con una aseguradora en México y acababa en Brasil, ujú. Europa y México, y quizás está el 10-12% de la facturación de la empresa ahí, ¿me explico? Ya facturación, Entonces me tal empiezo a cual. dar cuenta, Sí. claro, me empiezo a dar cuenta que eso no era trivial. Entonces, como que empezamos a pensar, oye, ¿cómo podemos acelerar ese poder de venta? ¿Cómo podemos llegar a ese volumen adicional, ¿no? Eh, y empezamos a buscar como un partner con el cual hacer eso. Eh,
no puedo estar más orgulloso del partner con el que nos quedamos. O sea, creo que una pregunta es, ¿alguna recomendación sobre cómo negociar esto? Pues la recomendación más fácil es no tengas solamente un pretendiente, ¿no? Nosotros, afortunadamente, tenemos 4 o 5 players involucrados en la venta de Gus, y estoy convencido que fuimos con el mejor player, o sea, tanto a nivel de escala, de aceleración de ventas, de funding, de calidad del equipo de C-Suite, o sea, realmente creo que es un equipo increíble. Eh, y creo que a tu punto, todo lo que venimos hablando de predictable revenue, de usar SDRs, de llegar a más volumen, todo es verdad para vender la empresa también. Ujú, Y ujú, nosotros estructuramos el proceso de esa forma. O sea, dijimos, oye, ¿cuántos leads queremos? Y literalmente leads times tasa de conversión es igual a número de transacciones cerradas. Entonces, wow. fuimos a un número que nos hubiera permitido tener más de una oferta. Ujú, Recibimos bastante más que una, y eso nos ayudó. Déjate ya de negociar. eh, Nos ayudó realmente a tomar la mejor decisión. Una venta es un marriage, o sea, nos permitió casarnos ujú, del modo correcto. Que fue una relación, o sea, nuestras primeras conversaciones con Bleed fueron hace más de 2 o 3 años, o más, ujú, o 4. Entonces, ujú. sí, creo que eso es lo que diría. La verdad, al final, creo que yo estoy súper orgulloso del trabajo que hicimos. Creo que tanto Jaime, Dani y yo, como todo el equipo de Gustat, sí es increíble. O sea, crear un negocio es algo que es imposible hacer solo. Hoy vi un tweet que me gustó, que es como, tu único trabajo como founder o CEO es darte cuenta que cualquier error que comete la empresa es tuyo. Eh, Mm. y creo que hicimos eso bien. Y cualquier error era nuestro, pero creo que la otra, el flip side de esa moneda es que pues, cualquier éxito no es tuyo porque, o sea, al final del día Guscha tenía 70 empleados. O sea, you're a drop in the Mm, bucket. Entonces, mm. pues bueno, nada, eso creo que fue el final. Al final quedamos muy orgullosos y creo que realmente fue la cultura de Gus que permitió que esto suceda. O sea, como que creo que tenemos una cultura súper saludable, súper competitiva, súper friendly. Y pues nada, estamos contentos. Súper, Pablo. Pues, oye, muchísimas gracias por venir al podcast y compartirnos tantos aprendizajes. La verdad, yo siempre digo, un emprendedor para mí es, vaya, la figura más envidiable y, bueno, creo que compartiste muchos aprendizajes de how to do it from scratch, ¿no? Y sobre todo también desde un punto de vista muy abierto a qué errores cometiste, ¿no? Que no todo el mundo le gusta reconocerlos y sobre todo, pues, comunicarlos públicamente. Así que la verdad, mil gracias, Pablo, por este espacio hoy y nos vemos pronto. Igual, Mateo, un gustazo.